Hey, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Libro Claroscuro, yo soy Pavel y el día de hoy vamos a platicarles de un libro corto, novel o cuento largo, a según lo quieran ver. Este cuento es extraordinario por la historia un poco de él. Este cuento fue escrito en 3 horas, justamente. El autor, en su momento de escribirlo, refiere que lo intentó modificar, lo intentó cambiar, pero que nunca consiguió superarlo o mejorarlo en cuanto a escritura y a su calidad literaria. Entonces son de esas obras que en ocasiones salen de un tirón en una noche, quizá en una triste noche, quizá en una noche triste de miércoles, quizá en una noche triste lluviosa de miércoles, como el cuento del Hacedor de Nubes, sin por supuesto compararlo. Este es un grandísimo autor y el creador del cuento del Hacedor de Nubes, pues por supuesto solamente es un mito literario, ¿no? Es con autor desconocido, por supuesto, pero este sí es un gran cuento, un gran libro, una gran novel, según lo quieran ver. Por supuesto, tenemos en esta ocasión a alguien indispensable en la literatura argentina, latinoamericana, Rodolfo Enrique Fogwill, y su libro Muchacha Punk. Rodolfo Enrique Fogwill nació en 1941 y murió en Buenos Aires en el 2010. Fue profesor en la Universidad de Buenos Aires. Trabajó un tiempo como renombrado director de marketing y publicidad en algunas compañías, y más o menos a los 40 años surge un poco el éxito en su carrera literaria y deja el marketing y la publicidad para llegar de lleno a la literatura. En 1980 Muchacha Punk recibe un premio, lo cual le permite cierta solvencia económica que a la larga pues le permite dedicarse de lleno a esto, ¿no? Esta edición de cuentos surgió, la primera referencia que se tiene fue por ahí de 1992, editado por Editorial Planeta en un libro de cuentos. Eran 6 relatos cubiertos entre 1978 y 1997. Vienen 6 cuentos, 2 hilitos de sangre, Japonés, Muchacha Punk, La liberación de las mujeres, Cantos de marineros en las pampas y La larganza de todos estos años, ¿no? Entonces, de estos, pues bueno, conseguí yo la edición en un libro independiente de 61 páginas, editado en Madrid, en el 2006 en Olibook. Entonces es un libro muy pequeñito, apenas 61 páginas, con edición y todo eso. Te pones a pensar, escribir algo en 3 horas con esta longitud, pero con esta calidad literaria y con esta buena historia que enmarca, pues la verdad es que es algo muy complicado de conseguir. Y bueno, no de embalde, pues quizá por eso este reconocimiento grandísimo. Ha sido comparado en su momento con Robert Arlt, que en algún momento ya reseñamos, El juguete rabioso. Si nos escuchan desde hace mucho tiempo en Música al Desnudo, reseñamos el juguete rabioso. Bueno, es otro indispensable de la literatura maldita indie argentina, Roberto Fogwill. Y por supuesto nos falta Osvaldo Lamborghini, que en breve lo podremos reseñar, entonces estén al pendiente también de esto. Entonces son escritores no tan conocidos, pero muy relevantes en el campo de la literatura que corresponde. Por supuesto, yo llegué a él como referencia a Carlos Velázquez en su libro de cuentos La Feba Salvaje, que por supuesto también ya está reseñado aquí en Libro Claroscuro. Y un cuento que tiene él que se llama Muchacha Nazi, pues es un guiño, sí, un poco a José Agustín en su historia ¿Cuál es la onda?, pero también él reconoce que es un tributo descarado a Muchacha Punk. En su momento, uno de los libros favoritos que ha referido Carlos Velázquez en
sus 10 libros favoritos, pues es uno de Fogwill, que es Los Pichiciegos. Fue complicada la decisión entre Los Pichiciegos y Muchacha Punk, pero creo que Muchacha Punk va más con el género de los cuentos que hemos reseñado, o los libros que hemos reseñado aquí en Libro Claroscuro. Carlos Velázquez, como sabemos, en su momento le ha dado con todo a Roberto Bolaño y su tipo de literatura. Cuando sacaron este libro póstumo, el más reciente, pues dijo, híjole, lo que debería haber hecho Roberto Bolaño cuando falleció, pues fue haber quemado toda su obra, o antes de morir, perdón. Pero bueno, dice, uno de los grandes autores, pues es por supuesto Roberto Fogwill, que sin ser tan conocido, a criterio de muchos escritores latinoamericanos, incluido Carlos Velázquez, considera que es mucho mejor a otros que han sido publicados, ¿no? Fogwill decía, un día las editoriales se desharán de los autores, y bueno, tarde que temprano podría pasar esto en la vida, pero lo importante es que nosotros sigamos leyendo a grandísimos autores independientemente de una editorial, ¿no? O sea, entonces un poco la idea del Libro Claroscuro, estos libros olvidados, estos libros descatalogados, o estos libros que están refundidos en un anaquel, en específico este de Muchacha Punk, pues cumple con todos estos requisitos. Entonces, pues bueno, por eso está por acá. Algunas frases muy buenas de Fogwill que nos vienen a la mente. Dice, la literatura no cuenta historias, sino manera de contar historias. No sé qué es el amor, pero si algo te puede salvar, es el mismo amor. Estas frases que siguen vienen en Los Pichiciegos, ¿no? El miedo es algo que suelta el instinto que cada uno lleva dentro. Hay dos tipos de miedos, el miedo a algo y el miedo al miedo, ese que siempre llevas y que nunca vas a poder sacarte desde el momento en que empezó. En diciembre de 1978 hice el amor con una muchacha punk. Decir hice el amor es un decir, porque el amor ya estaba hecho, antes de mi llegada a Londres. Y ese montón de cosas que ella y yo hicimos no eran el amor, y ni siquiera eran un amor, eran eso y solo eso eran. Lo que interesa en esta historia es que la muchacha punk y yo nos acostamos juntos. Entonces, pues vamos ahora con Muchacha Punk. Bien, pues esta historia empieza un poco con el personaje principal. Están viendo ahí en Londres, en Marble Arch, un aparador. En este aparador, pues bueno, se acercan otras tres chicas punks. Él pues queda prendado de una, en específico una muy bella, a la cual le llama mi muchacha punk, ¿no? Es una chica blanca con el clásico toque de las punk inglesas. Sabemos esta vínculo, relación Argentina-Inglaterra que se tiene por lo de las Malvinas, pero pues animadversión, odio-amor que tienen Argentina e Inglaterra, pues es muy marcado, tanto en la música, tanto en la literatura, y también un poco en la forma de ser tan excéntricos que tienen en ambas nacionalidades. Y bueno, entonces estaban viendo este aparador, y en este aparador había una computadora, ¿no? Entonces estaban muy sorprendidos. Ubiquémonos por ahí del 78. Veían cómo esta computadora estaba jugando al ajedrez, blancas contra negras, y pues sorprendidos, ¿no? Decían, wow, o sea, todo esto, ¿no? Esto está cambiando al mundo. El precio de la computadora eran 1,800 libras, ¿no? O sea, era un precio altísimo, pero era una gran tecnología, pues que en ese entonces, pues bueno, era novedosa, por supuesto. Las chicas se alejan, y bueno, pues él se decide retirar. El frío pelaba, le calaba hasta los huesos, las manos, todo se le hacía complicado en Londres ahora. Pues se decide ir. Llegando al hotel, descubrió que unas calles antes había una pizzería. En esta pizzería llega, y es una pizzería española, con meseros españoles, con clientela española. O sea, todo el mundo ahí, por coincidente que sea esto de la pizza, era de españoles. Entonces, bueno, pide una pizza, una botella de vino Chianti. Después de esto, está pues comiendo, se pone a leer un poco. Entran las mismas chicas punks que había visto anteriormente en el aparador, y bueno, pues se queda muy sorprendido, no deja de contemplar a su muchacha punk.
Y él, bueno, pues no sabe qué hacer, sigue comiendo, va al baño, regresa y finalmente decide y pues se acerca hacia ellas con su botella en mano, llega como un buen galán para conquistarlas. Empieza a conversar con ellas. En el cuento te narra que lo va a escribir en español, ¿no? O sea, supuestamente la conversación obviamente fue en inglés. Las otras dos pues se percatan un poco de esta onda que trae el argentino con la muchacha punk y bueno, pues deciden mejor despedirse de su amiga y pues ya le dicen, ay, luego nos cuentas cómo te fue, ¿no? Y pues ya se retiran, los dejan a los dos juntos. Él pues empieza a contemplar y a describir un poco a la muchacha punk, una chica blanca, delgadísima, aproximadamente de 44 kilos, muy blanca, estilizada. Su piel tan suave que le hizo recordar un poquito a Grace Kelly y ella a su vez a Catherine Deneuve. Pues sus botas inglesas, nos imaginamos quizá unas Dr. Martens o algo parecido, y su trajecito de lana. Después le dice a la chica punk que se llama Corinne y bueno, se da cuenta que llega Corinne y saca pues, con mucho tiento sus peniques y sus monedas para juntar su cuenta. El mesero al llegar guiña un ojo, ella recoge el dinero, el personaje principal pide 2 botellas más de vino y más Coca-Cola y pues como que se regresan el guiño, ¿no? Como sabiendo un poco que pues ya tenían algo planeado ellos dos. Entre esto que tenían planeado ellos dos pues quizá era esta forma de llevar clientes aparentemente para pues ella poder conseguir comida. Él invita a la muchacha punk a su hotel, le dice que pues vayan a continuar la noche, pero pues la chica y él acuerdan que no sería lo más práctico, puesto que si ella se queda en el hotel tendría que pagar pues, su hospedaje, ¿no? Entonces lo más práctico es que la acompañara a su casa. Y bueno, él antes de irse descubre en su nariz de la chica que traía una estrella de 5 picos, casi de precisión milimétrica, unos 4 o 5 milímetros a su criterio, y era un piercing, ¿no? Entonces, pues bueno, tenía como estas características de aquellas épocas que ya ahora ya están muy actualizadas o muy normales que todo el mundo traiga un piercing, pero en aquellas épocas pues traer un piercing y más de una estrella de 5 picos pues era algo sumamente complicado. Por decir algo, llegan a su casa humilde de la muchacha punk, pero bueno, esto de casa humilde es muy 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 subjetivo, ¿no? Suben, tiene una casa de armas, vaya la redundancia, la misma casa, entonces era de humilde, no tenía nada. Llegan a la cocina, en la sala había unos amigos de ella. En esa época recordemos que muchos ocupas, o así les llamaban, era gente, pues sí, punks, desarrapados, gente que no tenía mucho dinero ni oficio, y junto con esta onda de adictos a la heroína, pues se dedicaban a allanar casas y vivían ahí, ¿no? Así los famosos ocupa. Pues bueno, acá ellos eran amigos aparentemente de Corinne y pues vivían en su casa, pero vivían en la sala, ¿no? O sea, escuchaban música y todo ahí, pero ellos estaban enojados con Corinne, pues decían que era una zorra mezquina. Pues ella no les prohibió, pero llegó a un acuerdo y les dijo que no podían estar en la heladera y en las salas cenas, y ellos le arguían y decían que pues era una zorra mezquina y egoísta. También la queja iba contra los empleados, ¿no? Porque los empleados pues decían que luego encontraban a estos punks pues, semidesnudos, comiendo con las manos, haciendo un desmadre en la casa. Entonces pues, en algún momento Corinne tendría que decidir entre sus amigos punks y su servidumbre, ¿no? Decía que eran unos cerdos malolientes estos punks, eran 2 franceses, un marroquí, un sudanés y el americano. Su casa, esta pequeña casa humilde, estaba exactamente frente a Hyde Park. Hyde Park es una de las zonas más exclusivas de Londres y sus alrededores son zonas sumamente bonitas, ¿no? Entonces se imaginarán que la casa de la muchacha punk no era una morada ni medianamente humilde. La casa era de sus abuelos, de su madre. Su madre trabajaba en Nueva York. Su padre se casó con su madre pues por un poco por conveniencia, por prestigio, pero aún así Corinne admiraba a sus 2 padres. Tenían un como tipo
cuenta de gastos corrientes en la cual le pagaban la casa, el mantenimiento a los empleados, su mesada a ella y a su hermana mayor. Entonces pues prácticamente pues estaban ellas dos viviendo en Londres sin ver a sus padres. También descubrió en su momento que tenía una cicatriz del lado izquierdo de la cara, pero esta cicatriz era una cicatriz fabricada por maquillaje, y pues ella decía que dentro de su mesada semanal pues le costaba esto, ¿no? Entonces pues a veces no conseguía pues solventarla porque tenía pues que mantener ciertas cosas más, ¿no? Entonces, entre estas cosas que solventaba y mantenía, pues una de ellas era la cicatriz o su maquillaje de su cicatriz, ¿no? Corinne le invita un cigarro de marihuana untado con un poquito de aceite de heroína. Hacía un año que pues esta Corinne había dejado el hábito de la heroína, había sido adicta, debido a que en un viaje a París, en un noche de París, su grupo de amigos pues se murió por una sobredosis de heroína, ¿no? Decidieron irse pues al cuarto. Corinne dice, no, en mi cuarto no, porque estamos tirados, vamos al cuarto de mi hermana. Era un cuarto increíble, enorme, con pieles de cebras, de animales exóticos, y las pieles más grandes que había visto en su vida las encontró ahí. Las sábanas eran las más suaves, finas y elegantes que había encontrado nunca. Entonces era como esta contradicción de esta muchacha punk viviendo en este ambiente tan suntuoso y lujoso de los londinenses. Hicieron el amor, lo hicieron pues de cierta forma como inicia esta historia, con ciertas cuestiones curiosas. Pues ella se quedó dormida, él no podía dormir, eran las 5:30 y dijo, híjole, ¿qué hago? Pues se puso a recorrer la casa. Llegó Diane, su hermana mayor de Corinne, se presentó, también llegó su novio Ferdinand, y bueno, aparentemente el novio sí se entendió bien con él, pero su hermana Diane como que lo aborreció un poco, ¿no? Entonces ellos se deciden dormir en el suelo, solamente tapados con pieles. A las 7 de la mañana seguía sin dormir, abraza a la muchacha punk. No la abrazó de más ni quiso acercarse de más porque seguramente lo hubiera despertado al querer volver a hacer el amor, y se dio cuenta que realmente no era una chica punk, que era una chica aristócrata. Miró su estrella, se dio cuenta que realmente no era de 5 milímetros, sino como de 6 milímetros. Y también vio su cicatriz del lado izquierdo. Esta cicatriz pues ya no estaba más, él con la barba se la había borrado. Entonces toda la imagen de chica punk pues realmente no existió, ¿no? Solamente fue obra de un maquillaje y un piercing. Y bueno, ya cuando se decide ir a su hotel, pues lee que la noche anterior había sido una noche sumamente fría, que habían muerto 14 indigentes por el clima, habían estado a menos 10 grados centígrados. Unos días después va a buscar a Corinne a su casa, le abre Ferdinand, el novio de su hermana, y le dice que ya no se encontraba Corinne, que se había ido a Nueva York a ver a su madre, para después irse a Zambia para visitar a su padre. Desafortunadamente ya no se supo más y el cuento prácticamente así termina. Este cuento me pareció bastante bueno porque es como un cuento de decepciones, un cuento de situaciones que pasan, bastante intrigantes pero bastante bien escritas, ¿no? Se compone de 4 decepciones básicas. La primera decepción del cuento es que el narrador principal pues es varón. La segunda, pues la cicatriz de la parte izquierda de la cara de Corinne pues era falsa, era prueba hecho de un maquillaje. El tercero, la muchacha punk era tan limpia como cualquier chitrula de flores. Me puse a investigar un poco qué es chitrula y bueno, pues es algo así como era una mujer falta de experiencia, mundana, muy fácil de engañar. Pues bueno, era algo así. La muchacha punk no era tan punk como se pensaba, sino más bien era una muchacha bastante pura y casta. Y bueno, entre estas decepciones, esa decepción era que jamás se acostó realmente con una chica punk, con una muchacha punk. Su cuarta y última decepción era que no era virgen, pero era la más torpe que la peor muchacha virgen del Parque Centenario en Buenos Aires, ¿no? Entonces, pues es un cúmulo de decepciones este cuento, es un cúmulo de cosas curiosas y coincidentes. El cuento se llama Muchacha Punk, narra la historia de cómo hacen el amor, que describe muy bien al inicio del cuento, que no es cómo hacen el amor, sino solamente cómo se acuestan con una muchacha que finalmente no es una muchacha punk. Pues bueno, este libro por supuesto lo recomiendo para quien le haya gustado, le guste Carlos Velázquez, quien haya leído a Roberto Arlt,
quien le guste un poco la literatura de Bukowski, esta literatura un poco alternativa o no tan comercial, seguro les va a gustar este autor, bastante bueno. ¿Qué calificación le pongo? Definitivamente es un 9, ¿no? O sea, es increíble que en 3 horas puedas escribir una historia como esta que les acabo de reseñar brevemente y torpemente. Pues me dejó muy sorprendido. Es un gran cuento, un gran libro, una gran novela, como lo quieran ver. Ojalá se acerquen a Roberto Fogwill. Es un poquito complicado de conseguir, pero si le buscan muy muy bien ahí en la red, seguramente lo van a poder encontrar, o en casas de viejo van a poder encontrar algo de él. Un escritor indispensable. Espero les haya gustado igual que a mí. Esto fue Libro Claroscuro. Yo soy Pavel Velasco. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.